entonces a comenzar con el primer bloque, que es tal vez un bloque, uno de los más importantes por ser la primera causa de muerte en el mundo y en Venezuela. De manera que vamos a empezar a hablar sobre síndromes coronarios agudos. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Juan Amaro, soy cardiólogo y miembro de la Junta Directiva, y me va a acompañar de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y me va a acompañar hoy la doctora Isis Landaeta en la moderación de este primer bloque o primer simposio sobre síndrome coronarios agudos. Isis. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para mí es un placer compartir con el doctor Amaro en este bloque, sobre todo en este bloque que, como lo dijo ya él anteriormente, es tan importante. Para este primer bloque tenemos conferencistas de lujo. Tenemos para la primera conferencia al doctor Euclides Carrillo, médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, especialista de cardiología en Ascardio. Fue coordinador docente del Servicio de Cardiología y jefe de la Unidad de Cuidados Coronarios del Complejo Hospitalario Dr. Enrique Tejera, en Valencia, Estado Carabobo, y ha publicado eh, libros, por lo menos 5 libros, de los cuales uno de ellos es titulado Protocolos en Cuidados Coronarios, cuya última edición, la tercera edición, fue actualizada en el año 2014. Y ha participado como investigador en grandes estudios clínicos internacionales. Entonces, el doctor Carrillo, adelante. Buenos días, gracias por la presentación. Realmente agradezco a los coordinadores del Congreso y a la Junta Directiva Nacional por invitarme a participar, al doctor Juan Amaro, que gentilmente nos invitaron. Pero esta historia tiene que ser rápido, porque esto está en Isla Larga, doctor, está en Isla Larga, Carabobo. El que no la conozca es porque no ha ido ahí, pero es que el problema es que hay un residente en Isla Larga. ¿Cómo está un residente de cardiología de vacaciones? Bueno, si es del clínico, es porque pasó para cuarto año. Si es de Ascardio, bueno, porque es el día de la Divina Pastora, que es el único día libre que tienen del año. Y si son los de Valencia, bueno, porque los adjuntos están en el Congreso y solo les toca el sábado ir para la playa porque los adjuntos están aquí. Lo cierto es que ese residente está en Isla Larga, está con la familia, las primas quieren ir a bucear, pueden ir a bucear allá a esa tremenda isla en Carabobo. Por supuesto, él no sabe bucear ni nada porque es que ni siquiera ha salido las guías. No llegó traje de baño, se lo olvidó, le van a prestar un chor, el tío le va a prestar un chor, pero ese es el tío. Ese es el problema que vamos a hacer hoy, revisando las guías 2025 de síndrome coronario. ¿Cómo se manejaría ese paciente? Lo primero que hace ese resiliente o residente es administrar 2 tabletas de aspirina y le dice que la mastique. Esa es la primera medida. Aspirina tiene que tener alguien en esa isla de los que están allí. La segunda es que necesita ayuda. Y en Puerto Cabello hay que llamar a la doctora Antonella. Esa es la que tiene más influencia allá. Esa es la que va a llamar al gobernador, va a mandar las ambulancias. Esa es la que lo va a ayudar realmente. Lo conoció cuando dio una conferencia, entonces allí lo ayudó. Y la tercera acción que hace ese residente es llevar el tiempo, es saber cuándo se inician los síntomas. Todo depende de tiempo. Esto es cronología, lo que vamos a ver aquí. Incluso en esta época de angioplastia primaria, que puede resolver muchas cosas, que su efectividad es mucho más alta que cualquier otra intervención que tenemos, cada minuto que pasa implica pronóstico. De manera simple, en ese libro que acaba de nombrar la doctora Landaeta, nosotros establecíamos que aquí en Venezuela al primer centro que llegaba ya era el primer contacto médico. El retardo más importante es el que hace el paciente antes de llegar al primer contacto médico. Pero el segundo retardo es el retardo institucional. Entonces nada más había un retardo que teníamos que mejorar nosotros dentro de las instituciones. Cuando uno ve realmente cómo es esto, estas son las imágenes de los americanos. Helicópteros, una ambulancia con todos los elementos, con comunicación directa con salas de hemodinamia, mandan los electros, recibe instrucciones. Es decir, estamos muy lejos de lo que es un sistema de cuidado de infarto con elevación del ST. La primera medida que hace, que es administrar 2 tabletas de aspirina, el estudio en lo que se basa eso tiene más de 35 años. Eso es para los residentes que no se lo sepan. Es el ISIS-2,
uno de los primeros megatriales que demostró en sospecha de síndrome coronario agudo, sea en una isla en la Gran Sabana, donde usted quiera, usted administre aspirina como la primera medida cuando sospeche de que lo que se está enfrentando es un síndrome coronario. La reducción de mortalidad es de 23% junto con otros eventos mayores. Eso ha permanecido en las guías durante los últimos 30 años por lo menos, y la modificación para las guías 2025 es que la dosis de mantenimiento se disminuyó a 75 a 100 miligramos. Por supuesto, agarró un peñero, ya atravesó, llegó a la playa La Rosa, que es donde habían salido, y ya lo estaba esperando en la ambulancia. Son las influencias de la doctora Ferrer allá en Puerto Cabello, y una ambulancia que tenía ciertas condiciones porque ya sabía a lo que se iba a enfrentar ese residente. Y las guías nos establecen que la prioridad, lo que está en nuestro pensamiento, cuando lo llame por teléfono, residente, adjunto, a quien sea, y es un dolor en el pecho, es busque un sitio donde le haga un electro. Mándeme ese electro a las 2 de la mañana, que yo lo que necesito identificar y descartar es la elevación del ST. Y ese es el electro de este paciente. Ya lo habíamos sospechado. Ya llevamos más de 30, llevamos 35 minutos de dolor, y ahora es donde ese residente se está haciendo todas las preguntas que nos hacemos aquí todos los días con el sistema que tenemos. ¿A dónde lo voy a trasladar? La doctora Antonella no vino en Peñero, pero está llegando ahorita de Puerto Cabello. Estaba buscando la ambulancia. Y el problema es, ¿qué hago ahora? Si estoy en Puerto Cabello, lo mando al Prince Lara o lo traslado a Valencia, que hay 5 centros que pueden ser capaces de hacer intervencionismo percutáneo. La decisión con la que vamos a hacer este juego inicialmente es en el Hospital Prince Lara. Llega al Hospital Prince Lara, que no tiene intervencionismo coronario, y ahí, bueno, ahora sí vemos un poquito la evaluación médica, donde no está en insuficiencia cardíaca, donde tiene la presión un poco elevada, la frecuencia cardíaca un poco elevada y la saturación un poco baja. ¿Cuál es la primera medida? Oxígeno es la primera orden que se da cronológicamente, teniendo la advertencia de no superar mucho ese oxígeno, más del 96%, después lo podemos discutir. Y la segunda es, búscame la estreptoquinasa, porque es lo que tenemos. Esa debe estar guardada, ese hay que llamar al subdirector con la coordinadora de enfermería. Corre y búscame eso, porque yo sé que va a haber un retardo institucional para eso. Que hay que preparar ese medicamento y que, por supuesto, ya no les va a aparecer nada de estreptoquinasa ni en las guías americanas ni en las guías europeas. Eso se dejó de utilizar ya en esos países. Quiere decir que nosotros seguimos estudiando este medicamento porque lo tenemos alteplase, quisiéramos tener tenecteplase, pero es nuestra realidad. Y aquí es donde funcionan los checklists. Los checklists no es para todas las cosas médicas. Aquí sí, primum non nocere. Tenemos que chequear que no tenga ninguna de esas condiciones para no hacer daño con la administración de este medicamento. ¿Cuál es la siguiente medida que estamos haciendo nosotros? Oxígeno, búscame la estreptoquinasa. Las guías dicen administra nitrato. ¿Qué hace un nitrato con un infarto con oclusión total del vaso? Nada. Bueno, pero eso es lo que dicen las guías. Administre 3 veces, lo cual puede inestabilizar al paciente, porque estoy administrando un vasodilatador a dosis relativamente alta, pero lo establecen las guías para quitar el dolor. Y realmente para lo único que puede funcionar es para que se alivie el dolor y le repite un electro y se quitó la elevación del ST, estaba ante un vasoespasmo coronario. Para más nada sirve. La mayoría de los pacientes van a terminar con morfina para aliviarles el dolor, que es realmente el medicamento útil. Y ahí le colocan atenolol. Atenolol, hay múltiples beta bloqueadores que se pueden utilizar en infarto, hay múltiples que se han utilizado en insuficiencia cardíaca postinfarto, pero el atenolol, si usted quiere el efecto en 10 a 15 minutos en una emergencia, porque tiene taquicardia, porque tiene presión arterial, y usted quiere hacer ese efecto, tiene que ser con un beta bloqueador que no tenga fenómeno de primer paso. Todos los demás tienen fenómeno de primer paso. Se retarda su acción 1 hora, 2 horas. Ahí está otro dato que nos pasa las guías que establecen que el betabloqueante temprano puede ser útil, sobre todo en el hipertenso y que está taquicárdico.
Pero donde está el pastel, donde hemos estado años enredándonos, es cómo vamos a combinar toda la terapia antitrombótica. Bueno, en Puerto Cabello no tienen problema. Como ellos van a colocar trombolíticos, ya dan la orden, son 4 tabletas de clopidogrel y listo. Son 300 miligramos de clopidogrel porque yo lo que voy a administrar es streptokinasa. Y lo otro también lo tienen sencillo, es administrar enoxaparina. 30 miligramos intravenoso que los americanos metieron esa dosis intravenosa que la mayoría de los farmacólogos no saben por qué, porque la administración subcutánea es excelente con la enoxaparina y muchos estudios fueron sin administración endovenosa, pero esas son las guías y nosotros estamos repitiendo las guías. Es aspirina con clopidogrel cuando es trombolítico y es enoxaparina, el anticoagulante de elección, cuando no va a intervencionismo percutáneo. En la noche le vamos a dar 80 miligramos de valsartán y se lo damos 80 BID. Intenten colocar todo en el infarto 2 veces al día, porque si el paciente se inestabiliza, usted en la siguiente dosis puede suspenderlo, retardarlo o modificarlo. Igual que en la noche le vamos a dar entonces 80 miligramos de atorvastatina, como es rutina desde hace muchos años. Pero ¿qué pasaría si lo que voy a hacer es llevarlo a Valencia a un centro privado para que le hagan angioplastia? Primero, esta sí es comiquita, porque no hay ambulancia de cardio en Carabobo. Es una comiquita, no te rías, Ivette, es verdad. Ivette, porque como fue residente de Ascardio, ella estuvo montada en esa ambulancia, igual que yo y muchos de los graduados de allá, y era un lujo que tiene Lara, que tiene un residente de cardiología, montado en una ambulancia, va con enfermera, electro, y teníamos capacidad de poner trombolítico en una ambulancia. Eso es parte de lo que tenía, todavía no sé qué ha pasado, si eso se mantiene, es muy probable que sí, pero el resto de las ambulancias nadie va a administrar morfina, nadie va a administrar beta bloqueador, nadie va a administrar ninguna terapia y son 40 minutos de traslado más 35, son 75 minutos isquémicos, pasa la primera hora dorada del infarto, donde ahí puede ocurrir una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, y eso es parte del riesgo de estoy cumpliendo las guías, estoy haciendo un traslado, le voy a dar la mejor estrategia, pero el paciente está isquémico y estoy haciendo prácticamente nada. Cuando llega al centro, todos los centros que hacen intervencionismo tienen que tener su protocolo de infarto con elevación del ST. Ahí no es que está llamando, llámate al doctor Carrillo, que está en la consulta, el cardiólogo. No. En el protocolo de infarto con elevación del ST se llama directo al cardiólogo intervencionista, se llama directo a la enfermera coordinadora de hemodinamia, que llaman los técnicos. Eso es un protocolo institucional. Por supuesto, se va a repetir el electro, se va a confirmar los diagnósticos, 2 vías, prácticamente las mismas medidas que se hicieron en Puerto Cabello, pero aquí cambia la situación. Se da ticagrelor 180 miligramos en la emergencia al llegar. ¿Por qué? Bueno, porque se recomienda ticagrelor o prasugrel. Es una recomendación muy general de la guía, pero el prasugrel está indicado cuando está en sala. Pero muchos intervencionistas dicen, no me lo cargues en la emergencia, y discutimos todos aquí en el Congreso, y los americanos les cargan en la emergencia, les ponen 180 miligramos de ticagrelor y les pasa a la sala ya cargado y a veces generan las hemorragias y algunos problemas. Pero si usted no quiere que eso ocurra, tiene que ser un protocolo institucional. Tienen que ser los cardiólogos intervencionistas con el jefe de la emergencia, con los residentes, con las enfermeras. Pómele la aspirina, colócale, pero no me le vayas a colocar ninguna carga porque yo se la coloco en 30 minutos en sala. Eso hay que hacerlo institucionalmente para evitar las confusiones. El otro problema que tenemos es que la anticoagulación es heparina no fraccionada. Eso es tremendo problema. Heparina no fraccionada es de intensivista. Eso no es para que usted la ponga en la emergencia, le ponga un cardiólogo en un cuarto. Eso era siempre de cuidados intensivos en este país. Dejamos de anticoagular con heparina no fraccionada hace 15 años. Hemos estado anticoagulando con enoxaparina y fondaparina de hace 15 años. Pero si va a intervencionismo, es heparina no fraccionada. ¿Quién la va a colocar? Si este es el tremendo protocolo. En Estados Unidos lo maneja la enfermera, lo maneja un farmacólogo del hospital. Eso no lo maneja ni siquiera ningún médico. Sube, baja, mide el PTT cada 6 horas, ve las interacciones. Eso no existe en esos países. Para nosotros sí es tremendo dolor de cabeza y una discusión. ¿Quién no lo puso? ¿Quién lo puso? Subió, no pidieron el PTT. Mira, está prolongado, va a sangrar. Todo este pastel
tenemos que resolverlo institucionalmente. Entonces, ya terminando, el manejo moderno de infarto con elevación del ST es saber que todos los pacientes van a recibir doble terapia antiplaquetaria. La dosis, el momento, el tipo, hay que definirlo siempre por protocolo. Y todos tienen que ser anticoagulados. La heparina no fraccionada siempre va a generar problemas logísticos. Y ya en tiempo es que los europeos sacan unas recomendaciones que en el infarto con elevación del ST, en el síndrome coronario, pega fuerte y pega duro. Es decir, pega temprano y pega bien duro. ¿Qué es eso? No solamente más bajo mejor, sino que recomiendan hacer estatinas con alta intensidad mezclado una vez con ezetimibe, independientemente de cómo esté el colesterol previamente o independientemente si tomaba o no el medicamento. Crono, el tiempo, el gran destructor. Kairos, ojalá que Kairos, ese hijo de Zeus del momento oportuno, esté con nosotros en el momento que estemos tratando a un paciente con infarto con elevación del ST. Y no me quería despedir sin dejar con ustedes una frase de Iván, que está en un prólogo de uno de mis libros, que es muy oportuna en este momento. Muchas gracias. Gracias, Euclides, por tu conferencia. Excelente. Te tardaste 14 minutos. Bueno, muy bien. Bueno, ahora a continuación, el doctor Hamid Seifi Casanova, que nos visita desde Maracaibo. Hamid. Hamid Seifi. Él nos va a hablar de las estrategias para reducir las hemorragias en el primer año posterior a un síndrome coronario agudo. El doctor Hamid es especialista en medicina interna y cardiología, es cardiólogo intervencionista, es coordinador del Servicio de Cardiología Intervencionista InCorazón en Maracaibo y es miembro de la filial Zulia, que actualmente la semana pasada hicimos las elecciones y ya se dio su puesto. Gracias, Hamid. Ven. Ajá, cuéntame. Hacer la lámina aquí, aquí atrás, y con este puedes señalar. Esto se señala en pantalla, ¿verdad? Sí, puedes señalar. ¿Ves? Ah, ok, con pointer. Este es el mío. ¿Dónde paso para adelante? Y para atrás. Costumbre de los lentes. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, ya fui presentado. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología y a los organizadores del Congreso por permitirme nuevamente la oportunidad y el honor de estar aquí frente a ustedes. Fui invitado para conversar acerca de algunas estrategias de cómo reducir el riesgo de sangrado en el primer año posterior a un síndrome coronario agudo. Pero tenemos que recordar algo. Después de un síndrome coronario agudo, no solo tenemos riesgo hemorrágico, también tenemos riesgo isquémico. Y eso es importante saberlo porque aquellos pacientes que tienen un infarto en el primer año después de su evento índice tienen alto riesgo o mayor riesgo de morir que aquellos que no lo presentan. Y esa es la razón principal por la cual se desarrolló y se implementó la doble terapia antiagregante, la cual desde sus verdaderos inicios con ticlopidina y aspirina fue muy eficiente para reducir los eventos trombóticos en comparación con la terapia que era de elección para el momento. Cuando comparamos desde aquel momento la doble antiagregación con la terapia simple, resultó efectivamente en una disminución de los eventos isquémicos, pero con un aumento de los eventos hemorrágicos. Y a medida que hemos ido desarrollando antiagregantes plaquetarios más potentes, esa tendencia de disminución de la isquemia y aumento de la hemorragia se ha mantenido y de hecho se ha amplificado en el tiempo. Y lo cual hay que tomarlo también en cuenta, porque si bien los pacientes que se infartan en el primer periodo después de su evento índice mueren más, los que tienen un sangrado en ese periodo de tiempo también. Entonces, no nos pusimos de acuerdo, pero aquí como que todos nos gusta la mitología. Entonces, tratando de atacar o de eliminar el talón de Aquiles antiguo de los coronarios agudos y de la intervención coronaria percutánea, que es la trombosis, hemos creado un nuevo o un moderno talón de Aquiles, que es el sangrado. Pero quiero establecer algo también desde ahorita.
La doble antiagregación plaquetaria en sí misma es una estrategia de reducción de sangrado, porque en el estudio ISAR original en el año 96, cuando se comparó ticlopidina y aspirina, más aspirina con anticoagulantes orales, no solamente hubo una disminución significativa en eventos isquémicos, también hubo una disminución aún más significativa en eventos hemorrágicos. Entonces, podemos establecer desde este momento que si bien hay que cuidar el evento hemorrágico, también hay que tomar en cuenta que esto es una cuestión de equilibrio y hay que identificar bien los factores de alto riesgo isquémico, de alto riesgo hemorrágico para nuestros pacientes. Recientemente se ha venido profundizando más en lo que son los eventos hemorrágicos y el ARC publicó unas características propias del paciente que están ligadas con mayor riesgo hemorrágico. Estas características están organizadas en forma de criterios mayores y criterios menores y nos ayuda a identificar con uno o más criterios mayores o dos criterios menores un paciente de alto riesgo hemorrágico. ¿Qué significa? Sangrados mayores en mayor del 4% en un año o sangrados intracraneales más del 1% en un año. Pero bueno, como decíamos, esto es una cuestión de equilibrio, pero vamos a dedicarnos específicamente a la parte de riesgo hemorrágico. Volviendo a la parte de doble antiagregación antiplaquetaria, la terapia por defecto según la traducción literal, pero realmente sería la terapia de elección, es doble antiagregación, aspirina más un inhibidor P2Y12 por 12 meses. Y hay algunas opciones que son aceptadas para reducir el riesgo hemorrágico en el primer año, como son la terapia abreviada y la terapia desescalada. ¿Qué es eso? La terapia abreviada sencillamente consta de iniciar una doble antiagregación y retirar uno de los dos medicamentos antes del año. Ahora, ¿cuál medicamento y cuándo hacerlo? Hay algo de evidencia publicada al respecto. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Uno de los primeros estudios que fue publicado fue el SMART Date. En este estudio, pacientes coronarios agudos llevados a intervención coronaria percutánea, perdón, hago un inciso aquí, todos los estudios que voy a presentar, los pacientes fueron llevados a intervención coronaria percutánea. En los sistemas de salud de los países donde se genera la evidencia, coronario agudo es igual a revascularización. Y en ese contexto, la mayoría de los pacientes van a intervención coronaria percutánea. Bueno, hablábamos del SMART Date. Disculpen que me haya desviado un poco. Pacientes fueron llevados coronarios agudos a intervención coronaria percutánea. Se les dio doble antiagregación con aspirina y clopidogrel. A los 6 meses se retiró el clopidogrel y quedaron con aspirina. No hubo beneficio para el paciente, aumentaron los eventos isquémicos y no hubo disminución de sangrado. Luego vino el Global Leaders, el mismo contexto, los pacientes recibieron ticagrelor más aspirina. La aspirina en el grupo de pacientes agudos fue retirada al mes y en este grupo de pacientes, si bien no hubo aumento de los eventos hemorrágicos, tampoco hubo disminución, sin cambio en los eventos isquémicos. Es decir, hubo un resultado neutro, no hubo beneficio, pero tampoco hubo daño. En el Smart Choice, este es otro estudio con coronarios agudos llevados a intervención coronaria percutánea. Recibieron aspirina y clopidogrel. Al tercer mes se retiró la aspirina. Quedaron en monoterapia con clopidogrel y aquí sí hubo beneficio para los pacientes que participaron en el estudio con disminución significativa de las hemorragias sin afectar los eventos isquémicos. En el Twilight, pacientes también agudos sin elevación del ST llevados a intervención coronaria percutánea con algunos elementos que podían decir que tenían alto riesgo isquémico, recibieron aspirina y ticagrelor. A los 3 meses se retiró la aspirina, quedaron en monoterapia con ticagrelor y aquí también hubo beneficio de la monoterapia con tica, con disminución significativa de los sangrados, sin cambios en los eventos isquémicos. El estudio TICO, un estudio bastante parecido, pero hecho en Corea, también los pacientes recibieron aspirina y ticagrelor con remisión de la aspirina al tercer mes, quedaron con ticagrelor con reducción de sangrado y sin cambio en los eventos isquémicos. En el STOP-TAP, esto fue un estudio japonés donde los pacientes también agudos llevados a intervención coronaria percutánea recibieron aspirina y clopidogrel. La aspirina se retiró alrededor entre el primer y el segundo mes y quedaron a partir del primer mes solo con clopidogrel, donde no se demostró no inferioridad. El estudio falló porque hubo aumento de los eventos isquémicos. En el MasterDAP, este es uno de los pocos estudios que se tienen con pacientes de alto riesgo de sangrado, inclusive pacientes que tienen indicación de anticoagulación oral.
en este grupo, en estos pacientes, mejor dicho, hubo una disminución de los sangrados sin aumento de los eventos isquémicos en aquellos pacientes que recibieron terapia abreviada solamente con inhibidor P2Y12. Como este estudio tenía una mezcla de pacientes crónicos y pacientes agudos, cuando se hizo una comparación entre el grupo de crónicos y el de agudos, el resultado y el comportamiento fue básicamente el mismo, con reducción de sangrado en los pacientes que recibieron la terapia abreviada. El Ultimate DAPT es un estudio del que me gustaría hablar mucho, pero el tiempo es corto. Básicamente, estos pacientes fueron tomados de un estudio de comparación de angioplastia guiada por IVUS. Estos pacientes fueron realeatorizados al mes después de recibir aspirina y ticagrelor. Y al ser realeatorizados, quedaron en monoterapia, el grupo experimental, solamente con ticagrelor. Y de hecho, con monoterapia con ticagrelor, hubo una respuesta positiva con disminución de los sangrados sin tener incidencia en los eventos isquémicos. Este es otro estudio que se hizo, es el último del que yo tengo conocimiento, que se hizo en pacientes clasificados según su riesgo de sangrado. Los pacientes de alto riesgo de sangrado se comparó un mes de doble antiagregación contra 3 meses, que es el estándar, y los pacientes de bajo riesgo de sangrado se comparó 3 meses de doble contra el estándar de 12 meses. ¿Qué sucedió? Los pacientes de alto riesgo de sangrado que recibieron 2 meses de doble antiagregación se infartaron más y sangraron igual. Entonces, no hubo ningún tipo de beneficio para estos pacientes. Mientras que los de bajo riesgo, que recibieron 3 meses, sí hubo una disminución significativa de los sangrados sin afectar el riesgo isquémico. Entonces, en terapia abreviada, debemos concluir en este momento que se debe retirar la aspirina y se debe hacer a partir del 3er mes. En la terapia desescalada, que consiste en cambiar un P2Y12 o en algunos casos cambiar la dosis de un P2Y12 a una menor dosis, tenemos que establecer cuándo hacerlo y cómo. También, y en caso de que sea cómo, puede ser no guiada o puede ser guiada, que a su vez la guía puede ser por función plaquetaria o por estudios genéticos. También hay algo de evidencia al respecto. Vamos a empezar respondiendo cuándo. ¿Cuándo se debe hacer? A partir del mes, que es cuando se ha demostrado que hay una reducción significativa del riesgo isquémico en pacientes que han tenido un coronario agudo. Ahora, el primer estudio, quizás es lo que tenga mejor diseño, que fue publicado en este tipo de terapia antiagregante, fue el TOPIC. Esto es un estudio que se hizo en un solo centro en Francia, donde los pacientes recibieron aspirina y ticagrelor o prasugrel y al mes fueron descalados a clopidogrel, con una disminución del sangrado, sin efectos sobre los eventos isquémicos y un beneficio clínico neto para el paciente. Luego fue publicado el Tropical ACS. En este estudio se hizo un descalado guiado de prasugrel a clopidogrel en pacientes también agudos llevados a intervención coronaria percutánea. La guía se hizo midiendo función plaquetaria y resultó entonces que, aunque no hubo disminución en los sangrados, sí hubo una mejoría significativa de menos eventos adversos del punto compuesto primario. Pero insisto, no hubo disminución en los sangrados. Otro estudio que fue guiado, pero por genética, fue el Popular Genetics. Aquí los pacientes que tenían genotipo para respondedor de clopidogrel fueron descalados de prasugrel a clopidogrel, y aquí sí hubo una disminución significativa tanto de sangrados como del punto compuesto primario. Luego podemos hablar del Host Reduce, un estudio que se hizo con prasugrel y aspirina. Aquí la estrategia fue distinta. No se cambió el prasugrel, sino que se bajó la dosis en el grupo experimental de 10 a 5, donde también hubo beneficio del paciente con reducción de sangrado sin afectar eventos isquémicos. Luego vino el estudio TALOS, un estudio también coreano donde los pacientes recibieron aspirina y ticagrelor. Al mes se descaló ticagrelor a clopidogrel, donde también hubo beneficio significativo para los pacientes con reducción de sangrado sin aumento de eventos isquémicos. Entonces, ¿cómo debemos hacerla? Yo creo que la evidencia nos ha demostrado que con hacerla no guiada es suficiente. ¿Y cuándo debemos hacerla? En un mes. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, la guía europea básicamente lo que nos dice es que todos los pacientes con coronarios agudos que no estén en alto riesgo de sangrado deben recibir doble antiagregación por lo menos por un año. Que se puede o se debe considerar la estrategia
de abreviación de la terapia en aquellos pacientes que no estén en alto riesgo isquémico y que se puede considerar la descalación, sobre todo en aquellos pacientes que tengan alto riesgo hemorrágico. La guía americana nos dice algo más o menos parecido, solo que en la terapia eh, de abreviación, la terapia abreviada, son un poco más enfáticos y nos dan mejor nivel de recomendación y de evidencia, diciendo que es una de las más recomendadas para reducir riesgo de sangrado y que ellos recomiendan que debe ser hecha con ticagrelor. También recomiendan la descalación, pero el descalado tiene un nivel de recomendación y de evidencia un poco menor. Entonces, para llevar, con respecto a la terapia abreviada, debe hacerse, según lo que nos muestra la evidencia, a partir del tercer mes. El medicamento a retirar debe ser la aspirina. La recomendación preferible es mantener el ticagrelor. Yo creo que hay que ser muy cauto con los pacientes de alto riesgo isquémico en hacer este tipo de estrategias. Y si se pudiera hacer en pacientes que la angioplastia haya sido guiada por imágenes intracoronarias, sería maravilloso. Con respecto a la terapia desescalada, para poder desescalar, obligatoriamente hay que iniciar con un antiagregante de alto poder. Este antiagregante debe ser descalado a clopidogrel. Esto no debe hacerse antes del mes y debe hacerse no guiada. No tenemos que esperar estudios genéticos o pedir o estar midiendo función plaquetaria para decidir descalar un paciente. Y algo muy importante que es medio truculento en nuestro medio, pero que es extremadamente importante y aplica a las dos, es que para poder tomar esta decisión necesitamos saber qué stent le fue implantado al paciente. Ya para terminar, recuerden que esto es un juego de equilibrio entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, porque si bien, ya, no, señal. Porque si bien los sangrados BARC 3C matan mucho más que los infartos, hay que recordar que el infarto mata más que el tipo 2, mata más que el tipo 2A, mata igual que el tipo 3, que el tipo 3B. Es decir, el riesgo isquémico también es un riesgo y también mata. Entonces, la idea de tener esto en mente es evitar que nuestros pacientes ni mueran desangrados como el ruiseñor de Oscar Wilde entre La pasión de evitar un trombo, ni mueran trombosados por descuido como lo hacían aquellos soldados que iban a enfrentar a Medusa sin cerrar los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Seifi, también muy bien ajustado al tiempo. Para continuar con este bloque de síndrome coronario agudo, tenemos a una invitada de lujo que nos va a hablar del rol de la imagen cardíaca en los síndromes coronarios agudos. La doctora Patricia Niorilú es una médico especialista en cardiología y ecografía, tiene máster en insuficiencia cardíaca y cardiooncología y es directora del Instituto Cardiovascular del Estado de Hidalgo en México. Bienvenida a la doctora Norielu. Muchas gracias a todos, sobre todo al equipo organizador, por esta invitación. Es para mí un privilegio estar con ustedes y en esta ocasión pues seguiremos abordando lo del síndrome coronario agudo, principalmente qué rol tiene la imagen cardíaca en esta patología. Y vemos que el dolor torácico pues puede ser causado por muchas patologías y que puede ser el motivo de la llegada a urgencia. Sin embargo, de todos estos, como podría ser edema agudo pulmonar, pericarditis, incluso confundirlo con una gastritis, el 5.1% de estos pacientes realmente cursan con un síndrome coronario agudo. Vemos ahora que todos estos pacientes que llegan con un dolor torácico agudo en la sala de urgencias, idealmente deberíamos de realizar pues una historia clínica completa, la exploración física y por supuesto un electrocardiograma que debe ser realizado en menos de 10 minutos. Como bien lo comentaba el doctor Carrillo, esta patología, en caso de que estuviera el paciente cursando con un síndrome coronario agudo, pues el tiempo es músculo, ¿no? Y el músculo pues es el pronóstico. Entonces, si el paciente cursa con
de acuerdo a todas estas características clínicas, electrocardiográfica y a la exploración física, nos orienta que está cursando con un síndrome coronario agudo. Debemos de realizar estudios de laboratorio como las troponinas de alta sensibilidad y de acuerdo a esto estratificar el estado clínico del paciente y podemos tener un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Si aquellos pacientes que llegaron a urgencia con un síndrome coronario, con un dolor agudo, ¿sí? Y es de riesgo bajo, bueno, seguramente en su momento no requiere ninguna otra prueba y podemos estudiarlo en forma ambulatoria. Pero si es un paciente que tiene un riesgo intermedio, entonces seguramente vamos a requerir más pruebas diagnósticas para determinar si requiere en forma inmediata una terapia intensiva, como es una angiotomografía coronaria o una coronariografía. En el caso de que el paciente pues, se clasifique en un riesgo alto, sin duda, este paciente pasa a una coronariografía o a hacer el complemento para hacer el diagnóstico y recibir el tratamiento en forma adecuada. De todos estos estudios que podemos contar en una sala de urgencia, pues tenemos el ecocardiograma, la tomografía coronaria y la resonancia magnética. Todos estos prácticamente son útiles para la detección o exclusión urgente de las afecciones cardíacas o no cardíacas que pueden llevar al paciente a una visita en urgencia como un dolor torácico agudo. La prueba de elección pues dependerá de la sospecha que tenemos en ese momento ante la urgencia diagnóstica y, por supuesto, de la disponibilidad de los estudios. Vemos en esta gráfica, en esta figura, pues la sensibilidad y la especificidad que tiene cada uno de estos estudios, principalmente hablando del ecocardiograma, y vemos que cuando estamos ante un paciente que cursa con un síndrome o que estamos pensando que cursa con un síndrome coronario agudo, el realizar el ecocardiograma pues vamos a poder observar alteraciones en la movilidad del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho y la sensibilidad es hasta del 95% y la especificidad del 80%. Pero así de esta manera podemos tener también ya sea confirmar o excluir otras patologías como asma, EPOC, endocarditis infecciosa, derrame pericárdico, neumotórax, entre otras. Vemos en esta tabla que de todos los estudios con los que podemos contar en una sala de urgencia, principalmente ecocardiograma, tomografía computarizada, resonancia magnética y pues desgraciadamente no tenemos disponible todos en una sala de urgencia, ni siquiera en comunidades más lejanas de las grandes ciudades como tomografía por emisión de positrones o tomografía por emisión de fotón único. Entonces, generalmente lo que vamos a tener más accesible es la ecocardiografía y vemos que el costo pues es muy accesible, es un procedimiento no invasivo, es fácil de obtener este tipo de estudio y pues lo único que nos limitaría en este caso podría ser que tuviera una mala ventana para hacer en forma adecuada las mediciones de un buen ecocardiograma. De acuerdo a las guías europeas y a las guías americanas, la ecocardiografía tiene una indicación clase 1 con el nivel de evidencia C. Es una opinión de experto prácticamente para realizar la ecocardiografía en un paciente estamos pensando que cursa con un síndrome coronario agudo. ¿Sí? Sobre todo, enfocar este tipo de estudio en pacientes que cursan con un riesgo alto, porque con un riesgo bajo o intermedio probablemente podemos llegar a tener una poca sensibilidad. De hecho, las alteraciones de la movilidad que podemos observar en un ecocardiograma, como es la hipocinesia, esta lo vamos a observar o ocurre cuando hay una obstrucción coronaria entre el 85 y el 90% del área luminal. Por lo tanto, su especificidad es baja, porque puede que el paciente esté cursando con un síndrome coronario, ¿sí? No necesariamente tiene que ser con elevación del ST, puede ser un infarto sin elevación del ST o una angina inestable, y que probablemente en ese momento todavía no tengamos alteraciones en la movilidad. ¿Por qué elegir dentro de estos tres principales estudios como es la tomografía coronaria, la resonancia magnética? ¿Por qué elegir la ecocardiografía? Porque como les comentaba, es una técnica no invasiva, sin irradiación ionizante, no se utiliza contraste yodado, es accesible y portátil,
Tiene una alta disponibilidad, es rápido de realizar y sensible, como les comentaba previamente, y lo importante es valorar y tener toda la información anatómica, fisiológica y hemodinámica en ese ecocardiograma que vamos a realizar. Es un estudio prácticamente confiable y de bajo costo. Por lo tanto, detectar el infarto agudo del miocardio o isquemia miocárdica tiene una sensibilidad del 92 al 93% y tiene una especificidad de 53 al 57%. Todo esto podemos empezar valorando la movilidad o el índice de motilidad parietal, que es lo primero que hacemos en un ecocardiograma, y observando todas las cavidades, las ventanas ecocardiográficas, como es el eje corto, el eje largo, 4 cámaras, 2 cámaras, para poder tener un panorama más completo de los 17 segmentos del ventrículo izquierdo y, por supuesto, también no olvidar las cavidades derechas, entre estas el ventrículo derecho, que cuando un paciente está cursando con un infarto en la cara inferior, puede tener hasta el 60% la probabilidad de que este infarto se extienda al ventrículo derecho. Vemos en esta diapositiva, pues el ostium en un eje corto, el ostium de la descendente anterior, de la coronaria derecha y de la circunfleja. De tal manera que la relación de cada segmento del ventrículo izquierdo valorado en un ecocardiograma tiene mucha relación con la arteria que va a irrigar esos segmentos, como podemos ver aquí en la parte de las figuras de arriba, en un eje corto, la relación que tiene cada una de las arterias, en este caso descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha, cómo abarca el número de segmentos que puede afectar y, por supuesto, cada cara del corazón que puede verse afectado, y dirigiéndonos a cuál sería la arteria que pudiera estar ocasionando el problema. Vemos aquí que no solamente el bullseye o los 17 segmentos del corazón tiene relación con la arteria coronaria afectada, sino también podemos ver la relación que existe entre las derivaciones del ecocardiograma. Por lo tanto, si nosotros tenemos en primera instancia un ecocardiograma, tenemos a la mano el ecocardiograma, y esto nos puede orientar a, incluso antes de entrar a una sala de hemodinamia, pues tener la probabilidad de que cuál es la arteria que pudiera estar afectada. Quiero aclarar que los pacientes que cursan con un síndrome coronario aguda, como un infarto con elevación del segmento ST, incluso no es prioridad hacer el ecocardiograma antes. Lo que necesitamos es resolver en forma invasiva y en forma inmediata este padecimiento, y probablemente podamos hacer uso del ecocardiograma después de este procedimiento. Todas estas alteraciones que podemos observar en el ecocardiograma, pues va determinado de acuerdo a la afección y a la remodelación y a la muerte celular en el miocardio, como podemos observar entre la primera y las 12 horas después de un infarto. Esas alteraciones que vemos en la motilidad del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho está originada por ese estrés que existe en la cavidad del ventrículo izquierdo, la muerte de los miocitos, ¿sí? La alteración en la contractilidad secundaria a esto. Y así progresivamente, conforme pasan las horas después del infarto, pues podemos ver más alteraciones en un ecocardiograma. De ahí la importancia que debemos de realizarlo después también del intervencionismo. Vemos aquí, por ejemplo, desde un modo M bidimensional, vemos como la pared, en este caso del ventrículo izquierdo, se encuentra alterado, hasta ya no hay una contracción en forma adecuada, y por supuesto que de todas las paredes que pueden verse involucradas o de los segmentos que se pueden ver involucrados en esta afección de la motilidad, la cara inferior es la que menor disminuye la fracción de eyección. De ahí la importancia de que no solamente debemos ver una cara, sino debemos de valorar en un ecocardiograma el 4 cámaras, el 2 cámaras, el eje corto, y de esta manera poder determinar en forma más adecuada las alteraciones de la motilidad. De hecho, en este artículo, que ya es un artículo antiguo, pero desde entonces existe una relación
entre las alteraciones de la movilidad y la fracción de eyección. Entre más segmentos del ventrículo izquierdo estén afectados, mayor deterioro de la fracción de eyección. Y como les comentaba, la que mayor tira la fracción de eyección es la cara inferior, sobre todo cuando es un infarto anterior extenso. Otro de los parámetros que también podemos apoyarnos durante la ecocardiografía es el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo, y vemos que esto tiene relación con la mortalidad a largo plazo. Aquellos pacientes que tienen un strain longitudinal menor tienen mayor impacto en la angina crónica estable, o a largo plazo. No solamente está el strain longitudinal, sino también se ha observado que aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección disminuida, alteración en el volumen telediastólico, en el volumen telesistólico y en el strain longitudinal, tienen mayor mortalidad a mayores alteraciones en estos parámetros. La ecocardiografía nos ayuda entonces no solamente como una alteración mecánica a valorar la alteración en la movilidad, sino también podemos ver algunas complicaciones como la pericarditis y el derrame, como les comentaba, la extensión del infarto al ventrículo derecho, la insuficiencia mitral de origen isquémico, alteraciones en el defecto septal, ruptura de la pared libre, los pseudoaneurismas del ventrículo izquierdo, aneurismas del ventrículo izquierdo, incluso la presencia de trombos. Vemos que el riesgo de pericarditis, que puede ser observado en un síndrome coronario agudo, puede presentarse de unos 5 días después del infarto transmural, principalmente cuando el área comprometida es la descendente anterior. Vemos aquí en este ecocardiograma un trombo en el ápex, y la incidencia antes se reportaba hasta en un 60%. Actualmente la incidencia de trombos en el ventrículo izquierdo ha disminuido hasta en un 20%, y seguramente se debe esto a la atención más rápida y oportuna de los pacientes que están cursando con síndrome coronario agudo, y por lo tanto esto hace que no haya más alteraciones y más deterioro de la función ventricular, ¿no? Entre menor sea la fracción de eyección, entre más segmentos afectados del ventrículo izquierdo exista, pues mayor riesgo de hacer trombos, principalmente en el ápex, ¿sí? La embolia, este embolismo, cuando existe un trombo, puede llegar a presentarse en las primeras 2 semanas después del infarto. Otro de los parámetros que podemos llegar a observar en un ecocardiograma es la ruptura de la pared libre, y esta podemos encontrarlo en aquellos pacientes principalmente con infarto anterior, y la mortalidad llega a superar hasta el 40%. Otro es la ruptura del tabique interventricular, como podemos observar en este ecocardiograma, como hay una CIB secundaria a un infarto anterior, y esta puede llegarse a presentar sobre todo en el infarto transmural en el 3 al 5% de los pacientes. Otra utilidad de la ecocardiografía, sobre todo en aquellos pacientes que cursan con un riesgo bajo o intermedio, podría ser el uso de contraste, y esto nos ayuda principalmente a evaluar la perfusión miocárdica como un factor pronóstico. Y dependiendo de la cantidad de burbujas, por así decirlo, que ingresan al miocardio, existe una clasificación que es el grado 0, grado 1 y grado 2. El grado 2 es la opacificación completa. Esto nos indica que prácticamente no hay un defecto de perfusión, y en base a eso también todos los estudios de imagen que podemos contar, como es el ecocardiograma en reposo, la ecocardiografía en estrés, imágenes de perfusión miocárdica, la resonancia magnética, la tomografía cardíaca. Sin embargo, todos estos va a depender del riesgo que le otorguemos al paciente en el momento de valorarlo, y después determinar cuál es el estudio más adecuado para poder dar seguimiento a esta patología. Vemos aquí las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la imagen cardíaca, y como les comentaba, la ecocardiografía en urgencias, sobre todo para ver alteraciones mecánicas, tienen una indicación clase 1B, pero un ecocardiograma en urgencia que llega un paciente con síndrome coronario es una indicación 1C. O sea, primero tenemos que, sí, necesario el ecocardiograma,
Pero si ya tenemos el electrocardiograma y el paciente cursa con un infarto con elevación del ST, pues no hay que detenerse y pues hacer lo que nos toca en primera instancia. Posteriormente podemos ya valorar una resonancia magnética y otro tipo de estudios, como les comentaba previamente. Mensajes para llevar a casa es que la rapidez es esencial en el manejo del síndrome coronario agudo y es fundamental coordinar todos los procedimientos de imagen con los que ya mencionaba. De esta manera decidir el tratamiento médico, si el paciente se va a trombolizar, si va a entrar a una coronarografía invasiva o intervencionismo percutáneo, ¿sí? Y saber que la ecocardiografía es una herramienta clave para evaluar la función ventricular y que esa nos puede dar un pronóstico a largo plazo. Y la resonancia magnética cardíaca puede ser útil para también evaluar el daño miocárdico posterior al síndrome coronario agudo. Con esto me despido. Es para mí un placer haber estado con ustedes y gracias por su atención. Su excelente presentación. Espero que se quede conectada si tiene tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ella nos dirá, ¿te puedes quedar o para la sesión de preguntas y respuestas o te preguntamos de una vez? ¿Qué prefieres? Patricia. Pues si gusta preguntar de una vez, doctor. Ok. Bueno, la pregunta sería, ¿cuándo cree que es determinante las imágenes, sobre todo de ecocardiografía, en un síndrome coronario agudo? Partiendo del principio de que, en esencia, no es necesaria. Pudiéramos tratarlo sin imágenes, nada más con electro, bioquímica y clínica. Ahora, ¿cuándo crees tú que es indispensable? Bueno, como lo comentamos, el síndrome coronario agudo, bueno, cualquier dolor torácico que llegue a urgencias, inmediatamente pues hacer la historia clínica, la exploración, el electrocardiograma, como bien lo comentaba el doctor Carrillo, y incluso si está cruzando con un infarto con elevación del segmento ST, pues no hay que detenerse y proceder a una terapia invasiva, porque como lo decíamos, el tiempo es músculo y el músculo es pronóstico, a menos que el paciente tenga alguna inestabilidad hemodinámica que nos pudiera estar orientando desde la exploración física con un soplo que se origine en la válvula mitral o que el paciente tenga datos de edema agudo pulmonar. Entonces yo creo que podríamos detenernos y hacer un ecocardiograma fast track en unos 10 minutos y con eso poder ayudarnos también ver cuál es la estabilidad hemodinámica del paciente para entrar a un procedimiento mucho más seguro. Pero por supuesto, lo que quiero aclarar es que no es como de primera instancia llegar y el paciente deténgase y le voy a hacer el ecocardiograma, no. Entonces, salvo que tenga parámetros clínicos que nos indiquen que hay una inestabilidad hemodinámica, creo que sería importante hacer un ecocardiograma. Y por supuesto, una vez de este procedimiento, hacer un ecocardiograma para ver el resto de los parámetros que debemos de evaluar. Bueno, definitivamente no es indispensable, pero sí sería, es un lujo tener imágenes antes de actuar, porque nos quita la posibilidad de cometer errores, ¿ok? Probablemente si la contractilidad está perfecta, piensa, bueno, esto no parece un síndrome coronario, esto no parece, si no hay trastornos de contractilidad, o si es una pericarditis, si tiene derrame pericárdico, etcétera. Tener imágenes nos permite no cometer errores definitivamente en la fase aguda. Yo sí lo considero un lujo, pero no es indispensable definitivamente. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Te sientes más cómodo integrando el laboratorio de hemodinámica con imágenes previas? No se escucha. Sonido. No, bueno, no, doctora, en México, que son muy fluidos en el flujo de trabajo al incorporar imágenes, supongo que hay muchos ecos de rutina en la emergencia, e incluso no lo practican necesariamente cardiólogos, sino médicos de emergencia que pueden estar entrenados, pueden rápidamente valorar grosera una fracción de eyección, una complicación mecánica, avisar a los intervencionistas si hay algo que deban modificar acerca de la intervención con la que van a continuar. O sea que siempre que uno tenga esa información, a pesar de no ser indispensable, es un lujo que aumenta sin ninguna duda la seguridad del procedimiento y puede acortar incluso los tiempos, porque si es evidente, por ejemplo,
hipocinesia severa de toda la cara anterior, porque tenemos duda en un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, tú puedes entrar con un catéter guía de una vez a la descendente anterior y no pasar por la derecha, resolver el problema y luego dedicarte a ver qué pasa en el resto de la circulación coronaria. O sea que siempre que lo puedas contar va a ser muy útil para los intervencionistas y para todo el grupo cardiológico de manejo del infarto. Bueno, doctora, si igual nos puede acompañar al final para la sesión de preguntas y respuestas, perfecto, agradeceríamos. Se cortaba el mensaje y no pude escuchar completamente. Bueno, entonces igual vamos a estar en este simposio hasta las 10 para que sepa. Nos quedan unos 25 minutos. 35 minutos. Muchas gracias y excelente su presentación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces para terminar, en la última presentación de este simposio, tenemos al doctor José Miguel Torres Viera, que el doctor José Miguel es internista, es cardiólogo, intervencionista, es el jefe del servicio del laboratorio de hemodinamia en el Hospital General de Curazao y es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es coordinador general y moderador de los MECA de la Sociedad Venezolana de Cardiología y gracias a José Miguel hubo un renacimiento en la Sociedad Venezolana de Cardiología durante la época oscura de nuestro país y durante el caos de la pandemia. En pleno caos, la Sociedad Venezolana de Cardiología tuvo el renacimiento y fue gracias a este señor que hizo todos los cambios que hoy disfrutamos. Gracias por eso, José Miguel. Y José Miguel nos va a hablar de intervención coronaria percutánea primaria en síndromes coronarios agudos, cuándo está formalmente indicada y cuándo el remedio puede ser peor que la enfermedad. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, hermano. Muchas gracias, de verdad. La angioplastia primaria siempre está indicada. No hay nada que lo contraindique para responderte rápido a la... Estaba bien, pues. Se acabó, ya se acabó la conferencia. No, yo sé que no es así. Estoy bromeando. Solo para ponerlos en contexto. Este que está aquí es para continuar con el presidente Eisenhower de ayer, que lo trataron con warfarina. Este es un superhéroe americano que fue presidente de los Estados Unidos por 2 periodos, pertenecía, por cierto, al Partido Republicano, pero esta gente era un poquito más centrada, pero fue el jefe general de las Fuerzas Armadas Aliadas que liberaron a Europa, fue el que lideró el día D, el que lo planificó, supervisó y ejecutó, o sea que era un superhéroe mundial. Y el que está al lado es su cardiólogo, que es el doctor Paul Dudley White, que era a su vez el jefe del hospital de cardiología del Hospital de Massachusetts en Boston, en la escuela de Harvard. Fue el que lo atendió durante el infarto. El infarto de Dwight Eisenhower, que ocurrió en 1953, tardó 26 horas en diagnosticarse. Es muy relevante porque nosotros ahora en el 2025 disfrutamos de toda la magia, la efectividad y la potencia del progreso obtenido en los últimos años y nosotros debemos hacer el diagnóstico de un infarto del miocardio con elevación del ST una vez se hace el primer contacto médico en 10 minutos. Eso es lo que sugiere y lo que mandan las guías. El presidente del país más poderoso del mundo lo diagnosticaron 26 horas después. De todas maneras, sobrevivió gracias a la warfarina de las vacas de la que hablábamos anoche. Y es interesante porque en ese momento no existía la descripción de los factores de riesgo cardiovascular. No había unidad de cuidados coronarios, no había CPR, no había desfibriladores, no había medicación específica alguna, solo morfina, que fue lo que recibió y que por lo que durmió muchas horas después que tuvo el dolor epigástrico. Oxígeno, estuvo hospitalizado 100 días en una cámara de oxígeno en el hospital y esperar lo mejor. Rezar secretamente sin que nadie lo sepa, porque convocar a los dioses para que te ayudara en ese momento. Mientras que ahora el promedio de hospitalización de un infarto con elevación del ST pudiera ser 48 horas si el paciente no se complicó y se le realizó angioplastia primaria. A partir de allí, esta historia se conecta con la muerte de Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial, el que lideró toda la presidencia de los Estados Unidos y que muere 3 meses antes
de finalizar la guerra sin poder ver cómo culminó, y muere de una hemorragia cerebral porque tampoco teníamos, a pesar de que el doctor Amaro era el médico tratante, no tenían medicinas para tratar al presidente de los Estados Unidos, y muere de una hemorragia cerebral masiva. Eso hizo que el Congreso iniciara un estudio porque eso impactó mucho a la opinión pública, por supuesto, mundial. El hombre que estaba liberando al mundo muere sin que pueda ser tratado, y se inició, y en 1948, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, se inició el Framingham para tratar de establecer factores de riesgo de enfermedad coronaria, y el que lideró el Framingham de alguna manera entre el Congreso y en su ejecución fue el doctor White, que se convirtió, Carlos Ponte para que sepa, que se convirtió en el padre de la cardiología preventiva. De hecho, era un gran ciclista, era un gran trotador, y de hecho toda la caminería que recorre, que es muy larga, que recorre todo el río Charles en Boston, toda esa caminería tiene el nombre de Paul Dudley Woods, lo que quiere decir que de grandes tragedias de estos superhéroes americanos surgió todo un movimiento que hizo de la enfermedad cardiovascular el centro del manejo. Y entonces, años después, porque pasaron bastantes años entre la primera vaca que se murió sangrando y la warfarina, pasaron 30 años entre el infarto del doctor Eisenhower, del presidente Eisenhower, y la aparición del lítico, y pasaron prácticamente 30 años más, no tanto, pero un poco menos. Pero surgieron estos héroes, la doctora Cindy Grimes y el doctor Paul O'Neill, que tercamente se empeñaron en demostrar que había una posibilidad de revascularizar agudamente en el infarto. Primero lo hicieron con trombolisis intracoronaria, después periférica, y después testearon esto contra angioplastia primaria. Tuvo una gradería de detractores increíbles durante años, incluyendo al doctor Bramwell, que se negaba a que la angioplastia primaria fuera una opción, para que ustedes vean cómo la medicina se mueve a pasos lentos y necesita de mucho carácter, de mucha persistencia y de mucha convicción. Y ustedes saben que los síndromes coronarios agudos cursan con un recorrido superpuesto en la mayor parte de la enfermedad, pero en algún momento se subdivide y alguien termina con una oclusión total de la coronaria, de la luz de la coronaria. Eso produce una elevación del ST, manifiesta electrocardiográficamente, y esa es la única herramienta que nosotros necesitamos para hacer diagnóstico y activar un código de infarto por una angioplastia primaria, o para decidir tratar un infarto de miocardio. Pongo esta imagen para que todos recuerden que eso representa un ST elevado, representa oclusión total de la arteria coronaria, y es una auténtica emergencia médica que debe ser tratada tan pronto como sea posible, por lo que no hay tiempo para dudar, sino que tienes que activar lo que vayas a decidir, farmacología o angioplastia primaria, pero siempre activarlo. Entonces, ¿cuándo indicar una angioplastia primaria? Su indicación en este momento indiscutible e inapelable. Es la aproximación terapéutica más efectiva y segura para el tratamiento del STEMI y sus variantes. Y allí es muy importante, porque cada 30 minutos que uno pierda o tomando la decisión o prolongando el traslado de un paciente con una elevación del ST, uno aumenta el riesgo relativo de mortalidad de estos pacientes hasta en 7.5% en los siguientes 6 meses o en el siguiente año. O sea que tiene un costo tremendo de vida. No es un tratamiento cosmético, no es que los intervencionistas les gusta exhibir un procedimiento de lujo, sino que hay que salvar una vida literalmente. Aquí debemos hacer de la indicación de la angioplastia primaria un mandamiento existencial, y entonces hay una cantidad de variantes que nosotros debemos aprender a reconocer. Afortunadamente ahora tenemos un cerebro subsidiario, que es estas famosas aplicaciones de inteligencia artificial, o sea que si tenemos dudas podemos consultarlas, pero todo el síndrome de Winter, el síndrome de Wells y una cantidad de síndromes, el de las banderas sudafricanas, que son equivalentes a elevaciones del ST no claramente establecidas, pero que ameritan que se active el laboratorio de hemodinamia para una intervención percutánea de revascularización temprana. Recordar que hay, así como hay equivalentes, también hay remedadores o simuladores del ST elevado que representan otra enfermedad. Ahorita Euclides me estaba mostrando un paciente que lo llamaron hace 2 días con una elevación del ST. Ese paciente en realidad tenía una pericarditis. Si él hubiera activado la administración de trombolisis, termina en una tragedia con
taponamiento pericárdico por una mala indicación. Entonces, siempre el contexto clínico es determinante. Él simplemente le preguntó al paciente cómo es el dolor. Bueno, cuando respiro, básicamente. Ah, no, paran todos, quítenle la aguja, saquen la trombolisis, se acabó todo este choque. Entonces, siempre, fíjate, elevación del ST, esto es una mnemotecnia muy fácil de tener, eso lo puedes tener igualmente en el teléfono, pero hay unos grandes, el Takotsubo, por ejemplo, siempre pudiera ser una indicación confusa para indicar trombolisis, no tiene ninguna, las hipertrofias ventriculares, los embolismos pulmonares, los síndromes pericárdicos, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos con la trombolisis? No es una opción primaria a menos que no tengamos disponibilidad inmediata de la intervención, y entonces la podemos convertir en una facilitadora farmacológica de la angioplastia. Se denomina estrategia farmacoinvasiva y debe realizarse la angiografía entre las 12 y las 24 horas siguientes a ese procedimiento. Tenga el paciente criterios de reperfusión o no. En las siguientes 2 a 24 horas se hace la angiografía control y la estenosis remanente se trata percutáneamente si es lo que corresponde. Recordar que son más de 2 milímetros siempre, pero que hay variantes. En las mujeres se acepta, en las derivaciones de los miembros se acepta 1 milímetro, y de acuerdo a la edad de los pacientes también se puede ser flexible con la elevación del ST, pero esto es muy relevante porque con eso que ustedes deciden activar el código de infarto o administrar la trombolisis. Esto es muy importante también que se lo lleven para la casa. Reperfusión en sitios que no tienen posibilidades de hacer una angioplastia siempre será trombolisis, no hay que dudar, se activa igual que el código de infarto para un catéter y para un balón, se activa la trombolisis. Por supuesto, no es recomendable hacerla con electrocardiograma en este momento por todas las complicaciones que ustedes ya conocen, pero es lo que tenemos y es eso mucho mejor que no hacer absolutamente nada. Es tan importante la repercusión que tuvo la revascularización en los infartos agudos que en este momento nosotros, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa de muerte número 1, como lo acaba de publicar el doctor Topol, pero ya no de ataques del corazón, porque la gente sobrevive. En el 55 la mortalidad era alrededor del 40%, en este momento es alrededor del 4% de un infarto agudo, no importa en el estado en que llegue. Y entonces ahora nosotros, después que aprendimos a salvar la vida, ahora lidiamos con las consecuencias de haber salvado tanta vida y lidiamos entonces con la arritmia o con la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas del procedimiento? Siempre radial, porque vamos a evitar muchas complicaciones hemorrágicas. Ticagrelor, prasugrel, más aspirina, siempre. No discutimos, generalmente en los centros donde hay angioplastia primaria, se da en la sala de emergencia la carga, menos el prasugrel, pero el prasugrel actúa tan rápido que lo puedes dar incluso cuando el paciente llega muy grave, pero generalmente se da en la sala de emergencia con elevación del ST. Sin elevación del ST, nunca. Con elevación del ST, siempre. Si tienen laboratorio de hemodinamia. Anticoagulación con heparina no fraccionada o bivalirudina ya tiene una indicación tipo 1, es muy costosa, es difícil de administrar, pero es muy efectiva, tiene infusión post procedimiento. Hay algunas cosas que hay que aprender a utilizar de la bivalirudina. No la tenemos en Venezuela, tampoco la tenemos, por cierto, en Curazao. Este farmacoactivo también siempre, más nunca se utilizó, está en desnudo, ni de metal, eso no existe, no hay discusión, siempre está en farmacoactivo, se trombosan menos y hacen, por supuesto, muchísimo menos restenosis. 2B3A intracoronaria, probablemente en grandes cargas de trombo intraluminal cuando hacemos la angiografía. Tromboaspiración es tipo 3, pero tipo 3 para uso de rutina, pero para uso selectivo de alta carga de trombo intraluminal, la tromboaspiración es muy efectiva. Imagen intracoronaria cada vez que puedan, imagen intracoronaria cada vez que se puede cambiar completamente las decisiones en un laboratorio de hemodinamia en el 2025 a favor siempre del paciente. Terapia antiplaquetaria, ya lo han dicho todos mis compañeros, aspirina, ya saben la dosis, ticagrelor ya saben la dosis, y prasugrel ya saben la dosis, heparina también saben las dosis. Aquí solamente recordarles que clopidogrel en síndromes coronarios agudos o elevación del ST solo lo utilizamos si el paciente tiene, si se utilizó trombolisis, pero si no se utilizó trombolisis no se usa clopidogrel en situaciones de síndromes coronarios agudos. La anticoagulación parenteral, ya lo dijimos, heparina no fraccionada, se controla con ACT, es muy fácil, sabes los efectivos, puedes predecir, puedes modificar, no tiene ninguna complicación de utilización. En el caso de la angioplastia primaria se administran 5.000 dosis en adelanto en la sala de emergencia cuando el paciente está llegando, si ya se activó el código de infarto y estamos todos yendo al laboratorio de hemodinamia, el personal de enfermería y personal de intervencionistas, por supuesto.
Si el paciente está inestable y evoluciona a shock cardiogénico, por favor, no actuemos como héroes, no trasladen inmediatamente el paciente al laboratorio de hemodinámica. A ese paciente hay que compensarlo previamente si tiene congestión pulmonar, diuréticos, nitroglicerina, si tiene inestabilidad hemodinámica con tendencia al shock, sostén con inotrópicos y con vasopresores. Vasopresor preferido en situaciones de shock cardiogénico es norepinefrina. Si tienen dispositivo de asistencia ventricular, la única indicación formal en este momento, según la guía, es el Impella, pero si lo que tienen es un balón de contrapulsación, la indicación, si el paciente está en shock cardiogénico, incluso en este momento, es descargar el ventrículo izquierdo, colocar primero el balón y luego hacer la revascularización de la arteria que está comprometida. Y si el paciente tiene estable, como dice ahí, tú prolongas los tiempos, es el único caso donde si el paciente está en shock cardiogénico, solo revascularizamos la arteria culpable, no se tratan las otras arterias. En las otras angioplastias primarias nosotros podemos tratar todas las arterias si el paciente tiene una enfermedad multivaso en el mismo escenario índice. Pero en los pacientes con shock cardiogénico, solo la culpable y se sostiene mecánicamente o farmacológicamente. Si el paciente tiene una enfermedad de múltiples vasos, ya hay suficiente evidencia después del BioVas y después del Multistar de que estos pacientes pueden en el evento índice ser tratados y le ponen un stent a la descendencia arteriositaria ocluida y el paciente está estable, no usaste mayor cantidad de contraste, es una persona joven. En ese mismo procedimiento tú puedes revascularizar la otra arteria que esté comprometida o las otras dos arterias o hacer una programación de revascularización en segundo tiempo que idealmente debería hacer en esa misma hospitalización, pero que puede hacerla en los siguientes 21 días por las guías 45, pero según el BioVas se obtiene mayor beneficio si se hace antes de las 3 semanas. Y cuando el paciente se va, recuerden siempre aspirina, un P2Y12 de alta potencia, estatunas de alta potencia y máxima dosis, que pueden combinarse desde el principio con el citimib según las nuevas guías, y un inhibidor de la bomba de protones para proteger posibilidades de hemorragia gastrointestinal. Beta bloqueantes, IECA, ARA2, MRA y SGLT2, todos de acuerdo al contexto clínico del paciente. Usted lo conoce, tiene disfunción, tiene insuficiencia cardíaca, es diabético, tiene insuficiencia renal. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque yo lo que soy es intervencionista, ustedes son unos clínicos brillantes. Yo hasta ahí llego, llamo a Emilia, le digo, Emilia, ¿qué es lo que se va este paciente? Yo le puse, ya tiene el stent colocado. Pues. Y lo otro importante es que ahora el DAP, ustedes lo pueden ajustar según el paciente. O sea, que ustedes les pueden hacer un traje a la medida a los pacientes. Si el paciente no tiene ninguna complicación particular desde el punto de vista clínico, todos los pacientes con síndrome coronario deben tener doble terapia antiplaquetaria por 1 año. Pero una vez que comienzan a aparecer, este paciente ya sangró una vez cuando le pusimos clopidogrel porque había hecho un ACV isquémico, este paciente hizo una hemorragia. Entonces, esos pacientes, ahora tenemos la permisología para cortar los tiempos, para desescalar, y esas son las indicaciones. No se las voy a repetir porque ya se las dijeron ellos. A los 3 meses podemos bajarnos de la aspirina, quedarnos solo con ticagrelor. Después, si nos parece muy potente el ticagrelor, podemos pasarnos para clopidogrel. Pero lo importante que se lleven es que ahora los pacientes tienen oportunidad y que se les puede ajustar la doble terapia antiplaquetaria para protegerlos de complicaciones hemorrágicas. Los lípidos ya los vimos siempre, no se los voy a, los betabloqueantes ya lo saben. En honor al doctor Mendoza, para los que en este congreso está dedicado, la inmunización es tan o más importante que el stent que nosotros colocamos. Entonces, estos pacientes deben ser vacunados en la misma sala de coronario antes de que lo saquen a la sala general o antes del alta, deben ser vacunados. Una indicación tipo 1A. ¿Qué tarea pendiente nos queda? ¿Cómo trabajar con la oclusión de la microcirculación, trombosis, espasmo, daño por restricción? Todo en el contexto de la STEMI pudiera hacer mucho más extenso esto que el daño de la arteria epicárdica que nosotros exitosamente abrimos. Allí tenemos una tarea pendiente que no hemos podido resolver, pero que produce muchas complicaciones posteriores. Muchas gracias. Gracias, José Miguel, por la excelente presentación. Este simposio termina a las 10, son las 9:45. Tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta de parte de la audiencia.
Mientras tanto, bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Allá hay una, el doctor va a preguntar. Ah, bueno, dale. No, por favor, usted. No, adelante, Bueno, doctor. Buenos días. Felicitaciones por las conferencias. Doctor José Miguel, hablando de un paciente que llega con una posibilidad de un vaso culpable y tengo que resulta que es de 3 vasos. Siempre en el contexto de un IM agudo, pero sin shock cardiogénico. ¿Hasta qué punto puedo llegar yo, siendo un agudo, a tratar de reparar las 3 arterias? O sea, el tiempo que podría yo invertir en este paciente, la carga de contraste, ¿hasta qué punto yo puedo darme la libertad y decirle, bueno, 20 dentro de 21 días para hacer el resto del trabajo? Por favor, ayuda en eso. Y el término que dijo de vacunación, por favor, ¿podría hablar un poquito más de eso? De basculación. No, de Vacunación. vacunación. Sí, güey, ¿qué vacuna es? Igual lo pones en la báscula y lo pesas antes. No, yo creo que lo del peso. Que No, muy- no es la que muy BCG, no es la importante. BCG. Lo que está indicado es que tú tienes ahora autorización para revascularizar completo en el evento agudo. Y puede pasar que el paciente llegue con una oclusión de una OM gigantesca, con elevación del ST o sin modificación del infarto, porque cuando se ocluye una OM o la circunfleja, el infarto suele ser silente. Y entonces, bueno, uno abre la circunfleja y ve que tiene una lesión de 95% de la descendente, culpable, tipo A, tipo B1, tipo B2, una lesión teóricamente sencilla, sin calcificación, sin trombo. El paciente está estable. Abrir la OM tomó, no sé, 15 minutos. Usaste muy poco contraste. Ese paciente lo puedes hacer allí y le evitas un segundo procedimiento de más contraste, de más radiación y de más tiempo de hospitalización, etc. Nadie está diciendo que sea mandatorio que lo hagas allí, pero ahora tienes el permiso para completar la revascularización en ese evento índice. Si no, lo dejas allí, como lo hiciste por radial, la radial es muy noble para uno volver a intervenirla, porque no es lo mismo que hacerlo por femoral, que puede hacer un hematómetro. Lo dejas 2 días, 3 días, lo vuelves a traer, le haces la DA y entonces ya egresas al paciente. No tienes la logística para hacerlo de una vez en la misma hospitalización. Bueno, entonces está bien. Entonces el paciente se egresa y se planifica por guías para hacerlo en 45 días, pero lo ideal, nuevamente, son teóricamente, según las evidencias, podría ser un tiempo más corto, pues 21 días para tratar de redondear. Pero honestamente, ¿por qué? Es hasta en los siguientes 45 días. ¿Y la vacuna? ¿Qué vacuna que le va a poner? No, bueno, lo que está mandado hasta la epidemia del COVID, utilizamos COVID también, pero honestamente en este momento la influenza. Claro, muy bien. La de la influenza. ¿De acuerdo? Y sí, la pregunta que vas a hacer. Y es muy importante en los pacientes, en los países que tienen invierno. Y en los que no lo tienen también, porque aquí también hay influenza y tú tienes un paciente que tiene 80 años y hace una neumonía 3 semanas después del infarto y de eso se muere. ¿De acuerdo? De hecho, la vacuna reduce que se la infarta incluso. Sí. Sí, bueno, podemos volver un momentico a Venezuela. Lo que uno debe hacer no es necesariamente lo que puede hacer. Entonces, cuando a mí me genera mucha angustia cuando yo estoy en la clínica privada y me llega un infarto con elevación del ST, porque hasta que el seguro no diga sí, yo no puedo ponerle al paciente ni una aspirina para que la mastique. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo trabajamos eso desde el punto de vista de hemodinamia, de cardiología clínica, para poder tratar a ese paciente? Yo cargo en la cartera el dinitrato isosorbide, el trinitrato, la aspirina, el clopidogrel, todo. Y cuando me dicen, hasta que el seguro no apruebe, le voy dando todas las pastillas al paciente, le voy poniendo todos los medicamentos. Pero tenemos una realidad. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo podemos intervenir? En el maletín tiene que tener Esa duda, esa pregunta que las tenemos todos está excelente para que nuestra presidenta, Aquí. la electa y la que sigue, nos montemos. La propuesta que hago yo hoy aquí, la propuesta es que la forma ideal que pudiéramos proponer la sociedad al Estado
es que sea fármaco-invasiva. Es la que sea disponible por los tiempos, los traslados. Donde haya angioplastia directa y primaria, no se va a modificar. Pero es poder hacer una política de fármaco invasiva en el país, que el paciente reciba el trombolítico que esté disponible en cualquier parte y tengo hasta 24 horas para trasladarlo. La logística es distinta, pero traté, porque el problema, doctora, el problema es que usted no puede esperar el seguro, porque es su responsabilidad legal. Y la mayoría de nosotros en algunas clínicas en Valencia, desde hace años que nos enfrentamos a este problema, tenemos esa clave roja. Es una clave roja administrativa. Igual es en shock, en un accidente y está en shock, el cirujano sube clave roja a quirófano, porque es el que está de guardia. Y si nosotros somos cardiólogos, no podemos activar una sala de hemodinamia, pero sí administrar un trombolítico, porque lo que no podemos es tener el infarto, tener el diagnóstico y estar esperando respuesta 3 horas después de un seguro, porque ahí sí tenemos demandas directas. En cambio, si yo puedo utilizar el trombolítico como una clave roja administrativa apoyada por la clínica, con unos costos que se van a manejar internamente en la clínica, porque la protege también a la clínica de demandas, y se aprueba, pasa a una sala y termina de quitar esos trombos, reduce la tasa de reinfarto, que es una de las complicaciones, alrededor del 15 a 20% de los pacientes con una trombolisis exitosa va a tener ese riesgo posterior. La forma más potente o la más efectiva de estabilizar una placa inestable es con un stent. Ya eso también nos lo hemos aprendido. El tema, Entonces, ¿sí? la propuesta, y discúlpeme que me haya extendido Ajá. tanto, es esa para la sociedad de hacer la propuesta de una Ahora, fármaco invasiva. Pero concretamente donde fallamos es en el rescate. La farmacoterapia, la estrategia farmacoinvasiva consiste que si pones el trombolítico y es exitosa, tienes 24 horas para hacer la angiografía. Pero si no es exitosa, la de rescate es inmediata. Y ahí es donde fallamos. De hecho, en la unidad de cuidado coronario donde yo colaboro, eso es lo que hacemos. Y el paciente por lo general sacan la plata, buscan la plata y da para hacer cuando es exitosa. Pero el problema es cuando falla. El rescate, el problema es el rescate. Y si es en horario de oficina incluso. Sin ninguna duda, pero como mensaje para llevar, es mejor todo eso que paralizarnos porque no hay nada. Es mejor hacer la trombolisis y bueno, si no reperfundió, eso tiene que ser explicado a la familia. Mira, hay posibilidades de que no reperfunda o de que se recluya en las siguientes 24 horas. No hay hemodinamia aquí, pero es mejor eso que no darle la trombolisis. No, hay que dar Hay que trombolisis. optimizar por el supuesto. uso de la trombolisis y darle una oportunidad al De paciente. acuerdo, seguro que sí. Venga para acá. Disculpe. Emilia y después la doctora Susana. Yo quiero aterrizar forzosamente a todos y hacer una pregunta de que, porque ustedes están hablando y en el mismo tono de línea lo que están hablando de la realidad, muchas veces tenemos un paciente que no tiene acceso a un hospital porque está en sitios remotos y sabemos que aquí no hay traslado que lo pueda llevar rápidamente, o estamos en un hospital de una ciudad y no hay estreptoquinasa y no hay angioplastia primaria. ¿Qué le hacemos a ese paciente? Paciente que no recibe trombolítico, entonces estamos en la era pretrombolítica. ¿Y qué es la era pretrombolítica? Administrele heparina no fraccionada durante 48 a 72 horas, administrele nitroglicerina intravenoso, administrele beta bloqueante rutinario y EIECA o ARA2. Aspirina y por lo menos vas a tener un clopidogrel en el hospital. Ese es manejo de infarto de hace 35 años atrás. Y es tu forma de actuar. Eso es una realidad. Pero es saber que el tratamiento antes era ponerle heparina intravenosa durante 48 a 72 horas. Y era la nitroglicerina. Y esas medidas sin reperfusión ayudaban en el remodelado. Disminuían un poco la mortalidad intrahospitalaria. Entonces es importante saber, igual, llegó 24 horas después. Es el mismo contexto. Si llega 24 horas después, ¿qué hago con el paciente? Ya me pasó todas las ventanas, ya no tiene dolor. Esas son medidas que hay que hacer, pero que no aparecen en ninguna guía. Excelente esa pregunta. Sin embargo, en los pacientes que no reciben terapia de reperfusión, ni intervención con una percutánea, ni trombolisis, el anticoagulante ideal es fondaparinux. ¿Ok? Ahí en el OASIS 6 quedó claro que fondaparinux
es superior a heparina no fraccionada y a enoxaparina. ¿Ok? Y entonces, deberíamos nosotros en Venezuela, en el tercer mundo, tener fondaparinox para los pacientes que no van a reperfusión, con elevación y sin elevación del ST. Sí. No hay. O así 6 o así 5. Bueno, yo te agradezco mucho, doctor Carrillo, porque, bueno, siempre, de verdad que tu presencia es bien importante por el conocimiento que tienes de todo este tema. Pero todo congreso tiene como, uno saca, bueno, esto lo voy a seguir haciendo, esto no lo voy a seguir haciendo, esto me sale, esto no sale bien. Y de este congreso, una de las primeras cosas que nos vamos a llevar es que la Sociedad Venezolana de Cardiología, hay cosas que no voy a entrar en profundidades, pero sí hay cosas que no podemos cambiar. Tú sabes a qué me refiero y de qué estoy hablando. Sin embargo, ya la sociedad está pidiendo las correspondientes audiencias o citas con la Cámara Aseguradora del país. ¿Ok? Eso yo creo que es la primera cosa. Eso es algo que vamos a lograr. Ojalá se los pueda decir ya a fines de año que tenemos una importante repercusión en lo que es las cámaras aseguradoras privadas del país para, obviamente, establecer un código rojo infarto y en ese código rojo infarto no hay 2 de la mañana, no es que tú sabes que el promotor no está, tu promotor no llegó, no, bueno, pero entonces déjame llamarlo, bueno, pero son las 3 de la mañana. Esas cosas no deben pasar. Entonces, la Sociedad Venezolana de Cardiología yo creo que tiene aquí un importante, pero relevantísimo papel que no me lo voy a perder sobre la Cámara Aseguradora Nacional y estoy segura, doctor Carrillo, que en futuros eventos ya vamos a dar buenas noticias. Gracias, doctora. Doctora Becasi. Muy buenas las presentaciones. Yo quería, para complicar aún más las cosas, ve qué opinión tienen ustedes sobre la oclusión total como explicación del infarto sin onda Q en un 25% de los pacientes y esos criterios que vienen nuevos de interpretación de electro, porque de alguna manera yo creo que eso nos va a llevar a... Y por otro lado, algún comentario, José Miguel, ¿qué sientes tú de esos trabajos que en las mayores de 75 años con infarto sin onda Q probablemente quedarse con tratamiento médico sea suficiente? ¿En qué escenario? ¿Dónde lo ves? ¿Hacia dónde ves tú que van las cosas? No solo sin Q, sino sin elevación del ST. Sin elevación del ST, perdón. Sin elevación del ST. Eso es lo que... Solo un comentario corto, porque la pregunta principal la va Y porque nos quedan 3 minutos. Perfecto. Las guías no se adhirieron al concepto OMI versus no OMI. Es decir, las guías no cambiaron el concepto de elevación del ST sin elevación del ST, a pesar de que hay una tendencia en los últimos años de querer cambiar eso. O sea que están un poco conservadoras allí y el manejo sin elevación del ST, algunos con esos patrones que nos mostró el doctor Rivera, algunos son oclusión total. El problema es la sensibilidad y la especificidad para hacer todo el resto de las cosas. Entonces, todavía queda un espacio para mí allí, porque hay síndromes sin elevación del ST que pueden ser oclusión total, como usted lo nombra, pero ni le voy a colocar trombolítico porque hago daño, ni lo voy a llevar a hemodinamia de la misma forma. Tal vez lo voy a llevar horas después y me voy a encontrar, que es la sorpresa que se encuentra en los hemodinamistas. Definitivamente va a cambiar con la inteligencia artificial. Lo que va a cambiar eso es la inteligencia artificial. Los electrocardiógrafos van a traer inteligencia artificial y los teléfonos vamos a tomar una foto y la inteligencia artificial nos va a decir cuándo la arteria tapa 100%. Y ahí sí, no se nos van a pasar los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, que estén tapados 100% y no vamos a meter la pata cuando sea una elevación del ST que no sea coronaria. La inteligencia artificial es la que va a cambiar el paradigma, definitivamente. Sí, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar esto en el 3C con el chairman de las guías europeas, que es un español, doctor, el doctor Borja. Y claro, hay una razón simplemente muy práctica. Todos nosotros sabemos lo que es un ST elevado y lo que no es un ST elevado, todos lo sabemos. Entonces, esta es la manera más práctica de hacer una decisión rápida. Ahora, nosotros sabemos que hay una cantidad de variantes que pueden sugerir que hay una oclusión aguda de arteria sin elevación del ST y ahora estamos trabajando con esta variante y creo que la inteligencia artificial probablemente nos va a ayudar. Siempre va a haber un humano necesario que haga el juicio clínico de si un paciente debe ir o no debe ir, tenga electro o no tenga electro.
porque la descripción, las anginas y los infartos son muy típicos clínicamente, y hay que soportarse también en ellos. Lo de las pacientes de 75 años, bueno, yo creo que yo en principio le haría estudio, no importa la edad de los pacientes, honestamente, porque a pesar de que parece un giggle de Instagram, la verdad que los 70 ahora son los 40 de antes. Y hay gente de 70 años que está absolutamente perfecto. ¿Cómo O sea, cambiamos de forma de pensar? ¿Cómo decido yo? No, sí, fíjate. Y yo cuando veo con 70 años, alguien que me haga mi angioplastia, porque necesito que alguien me haga la angioplastia mía a los 70 años, pero honestamente son técnicas muy seguras, doctor, usted lo sabe porque usted lo hace todos los días. Nosotros hemos hecho angioplastia, bueno, la que hicimos ayer, la que presentamos ayer, una señora de 92 años que vive sola, que se cocina y que es independiente. No hay manera de negarle la intervención en el contexto de un infarto agudo. Lo que sí es que, bueno, si el resultado es que tiene una anatomía súper compleja que indica 25 stents, no lo vamos a hacer, la vamos a dejar en tratamiento médico, pero si es solo repararle una DA proximal y colocar un stent simple, yo siempre se lo haría. Bueno, muchas gracias. Se acabó el simposio, son las 10 de la mañana y damos paso al siguiente simposio. Gracias.